¿Te has sentido alguna vez olvidado por Dios? Como si oraras y nadie respondiera, como si tu dolor no importara, ni en el cielo ni en la tierra. Si es así, este video es para ti, porque lo que vas a ver ahora no es solo una historia. Es un grito desde las cenizas, es una verdad oculta que puede sanar tu alma herida. Job no era cualquier hombre, era fiel, íntegro, temeroso de Dios. Y aún así lo perdió todo. En un solo día su vida se convirtió en un infierno. Murieron sus hijos, perdió su fortuna, su salud fue destruida. Y lo más impactante, no maldijo a Dios, se arrodilló y adoró. Porque Job entendía algo que Satanás no soporta, que la verdadera fe nace del dolor, no del aplauso, que los que aman a Dios de verdad lo hacen incluso con el alma rota. Tal vez tú también estás viviendo una prueba, tal vez estás al borde, lloras en silencio, te sientes solo y hasta dudas si Dios aún te escucha, pero Él te está llamando hoy. Esta historia contiene un secreto tan poderoso que puede reconstruir tu vida espiritual desde lo más profundo. No es religión, es revelación. Es la Biblia hablando directo a tu corazón. Satanás no quiere que la escuches, pero estás aquí por algo. Miles ven nuestros videos y no se suscriben. Pero si alguna vez clamaste en medio del dolor y no obtuviste respuesta, suscríbete ahora mismo. Este canal es un refugio espiritual para los que ya no encuentran sentido. Activa las notificaciones, porque lo que vas a ver hoy puede ser la respuesta que estuviste esperando por años. Prepárate. Esta no es solo la historia de Job, es la tuya. Y hoy Dios quiere hablarte. Job no era un hombre cualquiera. Desde las primeras líneas del libro que lleva su nombre, la Biblia deja claro que este personaje vivía de una manera que desafiaba la lógica humana. Había un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era este hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1:1. No estamos hablando de alguien perfecto, sino de alguien completamente entregado a Dios, en cuerpo, alma y decisiones. Su vida era un reflejo viviente de la obediencia, algo que, tristemente, hoy parece escaso. Job no jugaba con su fe, no hacía tratos a medias con su conciencia. Él comprendía que servir a Dios no es un juego, y por eso era temido por Satanás. Este hombre, además de ser íntegro, también era inmensamente rico. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y una gran cantidad de sirvientes. Job 1:3. Para que te hagas una idea, sería como decir hoy que tenía una fortuna que rozaba lo inimaginable. Ranchos, empresas, vehículos de lujo y empleados a su disposición. Pero aquí viene lo más importante. Todo eso no lo alejó de Dios. En tiempos donde el dinero tiende a endurecer el corazón, Job seguía temiendo a Dios. No era esclavo de las riquezas, porque su tesoro no estaba en lo que tenía, sino en quien le había dado todo. Esto, querido amigo, es una gran enseñanza para los que hoy persiguen bienes materiales y se olvidan del dador. Job no solo era justo, sino que también era un hombre profundamente devoto en lo privado. Tenía una familia numerosa, 7 hijos y 3 hijas, que disfrutaban de reunirse y celebrar juntos. Y después de cada banquete, Job ofrecía sacrificios por si alguno de sus hijos hubiera pecado, aún sin saberlo. Job 1:5. ¿Te das cuenta del nivel de su compromiso espiritual? Él intercedía por sus hijos constantemente. Hoy muchos padres oran por sus hijos solo cuando las cosas van mal. Pero Job nos enseña que la oración preventiva es poderosa. Esa comunión constante con Dios lo mantenía preparado espiritualmente y eso fue clave cuando el enemigo atacó. Hasta ese momento, su vida parecía intocable. Tenía salud, tenía familia, tenía fortuna, tenía el respeto de todos y lo más importante, tenía una relación genuina con Dios. Nada parecía faltar.
Era el tipo de hombre al que muchos envidiarían y pocos imitarían. Y eso no es casualidad. A veces, cuando todo va bien, olvidamos que la fe verdadera no se prueba en los días de calma, sino en las tormentas. Job vivía en bendición, pero su corazón estaba enraizado en la palabra, no en las circunstancias. Satanás lo sabía, y por eso se acercó con un plan para destruirlo. Y aquí es donde todo comienza a cambiar, porque mientras en la tierra Job vivía en obediencia, en el cielo se desataba una conversación que cambiaría su destino. Dios lo menciona con orgullo ante una asamblea celestial. ¿Has considerado a mi siervo Job?, pregunta el Señor. Satanás, astuto y cínico, lanza una acusación. Claro que te sirve. Mira todo lo que tiene. Esa escena celestial nos recuerda que muchas veces los ataques que sufrimos en la tierra tienen origen en batallas espirituales que no vemos. Y así, sin que Job lo supiera, se iniciaba la prueba más brutal de su vida. En lo alto del cielo, donde la gloria de Dios resplandece sin sombra, se dio una reunión solemne. Los hijos de Dios se presentaron ante él y entre ellos, como una mancha oscura en medio del resplandor, apareció Satanás. Sí, Satanás no se esconde donde esperaríamos. A veces incluso aparece donde se rinde culto, donde se ora, donde se habla de Dios. ¿Y por qué estaba ahí? El mismo Dios le preguntó, ¿de dónde vienes? Y Satanás, con su acostumbrada frialdad, respondió, de recorrer la tierra y andar por ella. Job 1:7. Esta no era una conversación banal. Era el preludio de una batalla espiritual de proporciones eternas, donde lo que estaba en juego no eran bienes ni cuerpos, era la fe. Dios, sabiendo perfectamente lo que vendría, mencionó a Job con orgullo. ¿Has considerado a mi siervo Job? Job 1:8. Aquí vemos algo profundo. Dios confiaba en la fe de Job, no porque fuera invulnerable, sino porque su relación con el Creador era real, sólida y basada en la verdad. Pero Satanás, el acusador, no se dejó impresionar. ¿Acaso teme Job a Dios de balde?, retrucó. En otras palabras, claro que te es fiel. Le das todo: riquezas, salud, protección. Quítaselo y verás cómo te maldice en tu cara. Qué audaz, ¿verdad? Pero no muy distinto de lo que hace contigo y conmigo. Cada vez que enfrentamos pruebas, Satanás espera que culpemos a Dios y no a Él. Dios, en un acto que ha sido malinterpretado por muchos, permitió que Satanás tocara los bienes de Job, pero le puso un límite. Todo lo que tiene está en tu mano, pero no pongas tu mano sobre él. Job 1:12. Algunos podrían preguntar, ¿cómo puede un Dios de amor permitir eso? Pero lo que muchos no entienden es que esta fue una batalla por la verdad, una demostración de que la fe genuina no depende de las bendiciones materiales. Dios no estaba abandonando a Job, estaba confiando en él. Y hay algo hermoso en eso, ser digno de la confianza de Dios, incluso cuando el mundo se derrumba a tu alrededor. Satanás salió de esa reunión con un propósito ardiente: hacer caer al hombre más justo de la tierra, no porque le importara Job, sino porque odiaba lo que él representaba, una fe pura, desinteresada, basada en amor, no en recompensas. Aquí aprendemos algo clave, amigo mío. El enemigo no ataca a quien está dormido espiritualmente. Él busca destruir a quienes están cerca de Dios, a quienes viven la Biblia, oran, ayunan y son un reflejo de la luz divina. Y así como hizo con Job, también quiere probar tu fe. Pero ¿sabes qué? Si estás pasando por una prueba, es posible que sea porque Dios confía en ti más de lo que imaginas. Lo que sucedería después sería un verdadero terremoto espiritual. Job perdería todo lo que tenía, y aún más. Pero este encuentro celestial nos deja una verdad poderosa. Hay un propósito más grande detrás de cada tormenta.
Dios no permite pruebas para destruirte, sino para revelarte. Satanás pensaba que Job lo traicionaría, pero se olvidó de que el verdadero adorador no alaba por lo que tiene, sino por quién tiene. Así comienza el verdadero drama de esta historia. Y lo que está por venir no es para los de corazón débil. Imagina que un día cualquiera, sin previo aviso, tu mundo se viene abajo. Así fue para Job. Estaba en su casa, probablemente cumpliendo con sus deberes diarios, tal vez orando, tal vez pensando en sus hijos, cuando llegó el primer mensajero. Su rostro pálido ya era una advertencia. Los bueyes estaban arando y las asnas pasían cerca de ellos, y vinieron los sabeos, los tomaron y mataron a los criados con espada. Solo yo escapé para traerte la noticia. Job 1:14-15. Ni siquiera hubo tiempo para respirar. Un segundo mensajero irrumpe. Fuego de Dios cayó del cielo y consumió las ovejas y a los pastores. Y otro más. Los caldeos hicieron 3 escuadrones, robaron los camellos y mataron a los criados. Una catástrofe tras otra, como una cadena de golpes sin compasión. Y cuando parecía que no podía ir peor, llegó la herida más profunda. Tus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa del hermano mayor, cuando un gran viento del desierto golpeó la casa y todos murieron. Solo yo escapé para decírtelo. Job 1:18-19. En un solo día, Job perdió todo: su riqueza, sus sirvientes, su estabilidad y, lo más doloroso, sus hijos. No hay dolor humano más profundo que enterrar a un hijo. Y Job sepultó a 10 en cuestión de minutos. Puedes imaginar el vacío, el grito del alma. Y sin embargo, lo que hizo a continuación fue lo más inesperado. Job se levantó, rasgó su manto, se rapó la cabeza y se postró en tierra, no para maldecir, no para renegar, sino para adorar. Dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. ¿Te das cuenta? Aún en medio del abismo, este hombre adoró. Y aquí hay una joya espiritual. La adoración verdadera no depende de lo que tenemos, sino de quién es Dios. Satanás apostaba a que Job culparía a Dios, pero se olvidó de que cuando alguien vive una fe basada en la verdad, nada puede arrancarla de raíz. Esto no quiere decir que Job no lloró, que no sufrió. Claro que sí, pero su reacción fue de reverencia, no de rebelión. ¿Y sabes qué? La Biblia dice que en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job 1:22. Esa es la fe que el enemigo teme. Una fe que resiste al fuego. Una fe que no se basa en los resultados, sino en la relación con Dios. En nuestros días, muchos alaban a Dios cuando todo está bien, pero lo niegan en la primera dificultad. Job, en cambio, nos enseña que el verdadero creyente no necesita explicaciones, necesita presencia. En este punto, la historia de Job da un giro aún más profundo, porque lo que vendría después no solo afectaría sus bienes o sus emociones, sino su propio cuerpo. Pero antes de pasar a esa parte, detente por un momento y piensa: si hoy lo perdieras todo, ¿seguirías adorando a Dios? ¿Seguirías leyendo tu Biblia? ¿O dejarías que Satanás gane esa apuesta? La historia de Job está ahí para mostrarnos que sí, es posible mantener la fe, incluso cuando la vida te arranca todo. Después de que Job soportó la pérdida de sus riquezas y de sus hijos sin maldecir a Dios, el cielo volvió a convocar una reunión. Y ahí estaba Satanás otra vez, caminando como león rugiente, buscando a quien devorar. Dios, con plena seguridad, le dijo: ¿has considerado a mi siervo Job? Aún retiene su integridad. Job 2:3. Pero Satanás, siempre buscando grietas, respondió: piel por piel. Todo lo que el hombre tiene lo dará por su vida. Pero toca su hueso y su carne y verás cómo te maldice en tu presencia. Job 2:4-5. ¡Qué astucia!
El enemigo conoce nuestras debilidades y su esperanza es que el dolor físico quebrante lo que el alma ha logrado sostener. Dios, nuevamente, permitió la prueba, pero estableció un límite. He aquí, Él está en tu mano, mas guarda su vida. Job 2:6. Satanás no tiene autoridad absoluta, solo actúa bajo los límites que Dios permite. Y eso, aunque difícil de entender, es consuelo para los que sufren. Si estás en medio de una batalla, no es porque Dios se ha olvidado de ti, sino porque Él confía en lo que sembró en tu corazón. Entonces, Satanás hirió a Job con una llaga maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla. Un dolor insoportable, acompañado por la vergüenza y el aislamiento. El hombre más respetado de su tiempo, ahora sentado en ceniza, rascándose con un tiesto como único alivio. Pero lo más devastador no fue la llaga, fue lo que vino después. Su propia esposa, quebrada por el dolor, lo miró y le dijo: «¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete». Job 2:9. A veces, los ataques más duros no vienen del diablo directamente, sino de voces cercanas que, sin saberlo, se convierten en instrumentos de desesperanza. La mujer que antes compartía la mesa, ahora lo animaba a renunciar a su fe. Y eso, amigo mío, nos enseña una gran verdad. Cuando estás en prueba, no esperes comprensión de todos. Algunos no entenderán tu dolor ni tu fe. Pero no necesitas que todos te entiendan, solo necesitas que Dios te sostenga. Y la respuesta de Job es de otro mundo. Como suele hablar cualquier mujer necia, has hablado. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos? Job 2:10. Este versículo debería estar en la puerta de cada casa cristiana. Porque sí, todos queremos lo bueno, salud, prosperidad, paz. Pero la fe madura también acepta los días difíciles. Job no negó su dolor, pero tampoco permitió que el sufrimiento definiera su fe. Y así, una vez más, venció la prueba. En todo esto no pecó Job. Con sus labios, dice la Escritura, Satanás fracasó y Dios fue glorificado. A partir de este momento, Job no solo se enfrentaría al dolor físico, sino también a un silencio prolongado y a una incomprensión aún más profunda. Pero cada paso en su historia sigue enseñándonos algo más. Si has pasado por enfermedades, si has sido incomprendido, si incluso aquellos que amas no entienden tu proceso, estás más cerca de Job de lo que imaginas. Y también más cerca de descubrir el secreto que cambiará tu relación con Dios. Cuando las noticias del sufrimiento de Job se esparcieron como fuego en rastrojo, 3 de sus amigos decidieron venir a visitarlo: Elifaz, Bildad y Zofar. Hombres respetables, sabios, con fama de entendidos en las cosas de Dios. Cada uno viajó desde tierras distintas, no para juzgar, al menos no en un inicio, sino para consolar, para estar presente. Y aquí comienza una escena que, aunque silenciosa, es profundamente poderosa. Al ver a Job desde lejos, ni siquiera lo reconocieron. Su apariencia estaba tan desfigurada por el dolor, la enfermedad y la aflicción que rompieron sus mantos y lloraron en voz alta. Job 2:12. ¿Te imaginas el impacto? El hombre que una vez fue el orgullo de la región, ahora reducido a cenizas y llagas. Entonces ocurrió algo que muy pocos comprenden hoy. Durante 7 días y 7 noches, sus amigos se sentaron con él, en silencio. No dijeron una sola palabra. ¿Por qué? Porque veían que su dolor era muy grande. Job 2:13. Veces, la presencia silenciosa habla más que 1000 sermones. Cuando alguien está en profundo dolor, no necesita respuestas rápidas ni frases hechas como «Dios tiene un plan» o «Todo pasa por algo». Necesita presencia, necesita compañía, necesita saber que no está solo.
Esa semana de silencio fue, sin duda, el momento más sabio de estos tres hombres, y es una gran lección para nosotros. Acompañar en el dolor es más importante que explicar el dolor, pero no fue solo la compañía lo que marcó ese momento, fue también un reflejo del respeto. Ellos no sabían qué decir, y eso está bien. En muchas ocasiones, los cristianos sienten que deben decir algo ante el sufrimiento ajeno, pero a veces lo más espiritual que puedes hacer es guardar silencio y orar, estar allí, tomar la mano, llorar junto. La Biblia dice que debemos llorar con los que lloran, Romanos 12:15. No juzgar, no razonar, solo sentir. El silencio compartido puede ser una oración sin palabras, y esos 7 días fueron, en Minsish, cierto modo, un altar levantado en medio del polvo. Sin embargo, no todo se mantendría así. Después de ese tiempo vendrían palabras, y muchas de ellas dolerían más que las propias llagas. Pero por ahora, enfoquémonos en ese instante único, en la imagen de Job rodeado de amigos que simplemente están. Y aquí hay una enseñanza práctica, hermano. ¿Eres tú ese tipo de amigo? ¿O eres de los que llega con una Biblia abierta y un juicio cerrado? A veces, acompañar en el dolor es el mayor acto de amor cristiano que podemos ofrecer. No necesitas tener todas las respuestas, pero necesitas tener compasión. Y eso, créeme, es bíblico, es divino, es necesario. Así, mientras el polvo se asentaba y las lágrimas se secaban, Job empezaba a dar señales de que su alma, aunque viva, sangraba por dentro. El siguiente paso sería inevitable: romper el silencio. Porque hay dolores que no caben en el pecho, y llega un momento en que la angustia se convierte en grito. Pero antes de avanzar, queda una pregunta para ti que estás escuchando esta historia. ¿Tienes a alguien con quien sentarte en silencio? ¿O eres tú quien debería aprender a ser ese amigo que calla y acompaña? Después de 7 días de silencio absoluto, Job abrió su boca, pero no para orar ni para maldecir a Dios, ni siquiera para pedir justicia. Lo que salió de sus labios fue un clamor de angustia. Maldijo el día en que nació, Job 3:1. Perezca el día en que nací y la noche que se dijo, varón es concebido, Job 3:3. Su dolor era tan intenso que deseaba no haber nacido. No se trata de un capricho emocional, sino de una declaración de alguien que ya no encuentra sentido en la vida bajo tanto sufrimiento. Y esto, aunque fuerte, es profundamente humano. Incluso los más fieles pueden llegar al límite, y eso no significa que hayan perdido la fe, significa que son de carne y hueso. Job no pidió que Dios le quitara la vida de forma blasfema, no. Él se derramó como un hijo que no entiende por qué su padre guarda silencio. Su lamento era el suspiro de un corazón quebrantado. ¿Por qué no morí yo en la matriz? Job 3:11. No entendía el propósito del dolor. Y eso, amigo mío, es una experiencia compartida por muchos creyentes. Hay momentos en los que oramos, leemos la Biblia, clamamos, y aún así el cielo parece callado. Pero lo que Job nos muestra aquí es crucial. Está bien expresarle a Dios tu dolor. No necesitas fingir que todo está bien. Dios no se escandaliza con nuestras lágrimas. Él las recoge. En 1200, su clamor, Job expresó algo más profundo. El alma del que sufre anhela la muerte. Job 3:20. Y esta declaración, aunque dura, abre una conversación necesaria. La salud emocional del creyente. A veces, en las iglesias, se ignora el sufrimiento del alma. Se espiritualiza todo. Pero Job, siendo el hombre más justo de su generación, también atravesó la oscuridad del alma, y no fue condenado por ello. El hecho de que la Biblia registre sus palabras demuestra que Dios quiere que escuchemos y aprendamos. La desesperación no es un pecado, es una herida. Lo importante es a dónde la llevamos. Job la llevó a Dios. No se refugió en el pecado, sino en la sinceridad.
y aunque no recibió respuesta inmediata, su clamor fue escuchado. La Biblia no dice que Dios habló en ese momento, pero sí registra cada palabra de Job, porque cuando tú hablas desde el fondo del abismo, Dios escucha desde lo alto del cielo. En momentos así, lo que sostiene al creyente no es la lógica, es la esperanza. Job no entendía, pero seguía buscando a Dios. Y ese es el punto, seguir buscando. Aunque no veas la salida, aunque tu cuerpo tiemble y tu alma grite, sigue buscando, porque el que busca, encuentra. Mateo 7:7. Este desahogo de Job no terminó su proceso. Fue apenas el inicio de un debate profundo con sus amigos, donde intentarían explicarle lo inexplicable. Pero en medio de esas conversaciones surgirán verdades poderosas. Así que si alguna vez sentiste que no podías más, que Dios estaba lejos, o que tu alma se deshacía por dentro, este capítulo es para ti, porque Job no solo lloró por él, lloró por todos los que alguna vez han buscado sentido en medio del dolor. Después del desahogo de Job, sus amigos, uno a uno, comenzaron a hablar. El primero fue Elifaz de Temán, un hombre mayor y respetado. Su discurso tenía un tono amable al principio, pero escondía una premisa peligrosa. Tú que enseñabas a otros, ahora no soportas tu propio dolor. Job 4:3-5. Elifaz insinúa que el sufrimiento de Job es merecido. Le dice que ningún hombre inocente perece y que los que siembran mal, cosechan mal. Job 4:7-8. Su lógica era simple: si sufres, es porque pecaste. Este tipo de pensamiento, aunque común incluso hoy, es profundamente equivocado y contrario a la gracia de Dios revelada en la Biblia. Elifaz incluso compartió una visión espiritual para respaldar su argumento. Dijo que un espíritu le reveló que Dios no confía ni en sus santos y que ni siquiera los cielos son puros ante él. Job 15:15. Usó esa experiencia para advertir a Job que nadie es puro ante Dios. Pero aquí está el problema. En vez de consolar, estaba acusando. ¿Te ha pasado alguna vez, hermano, que compartiste tu dolor y alguien con cara piadosa te dijo que todo era culpa tuya? Eso es lo que Satanás quiere que creamos, que Dios está en nuestra contra. Pero la Biblia muestra que aunque somos imperfectos, Dios es nuestro defensor, no nuestro verdugo. Romanos 8:33-34. Después habló Bildad, más duro aún. Dijo sin rodeos, que si los hijos de Job murieron, fue porque pecaron. Job 8:4. ¡Qué afirmación cruel! A un padre devastado le lanza esa sentencia sin compasión y luego afirma, si fueras puro y recto, él velaría por ti. Job 8:6. Según Bildad, todo se trata de mérito. Si estás limpio, prosperas. Si estás en pecado, sufres. Pero esta idea contradice toda la historia bíblica. ¿Acaso los profetas no sufrieron? ¿Acaso Jesús, el Hijo de Dios, no fue varón de dolores, experimentado en quebranto? Isaías 53:3. La vida con Dios no es garantía de ausencia de dolor, sino de propósito eterno, incluso en el sufrimiento. Zofar, por su parte, fue el más impetuoso. No solo acusó a Job de pecado, sino que dijo que Dios le estaba castigando menos de lo que merecía. Job 11:6. Imagínate eso. En vez de levantar al caído, le echa más tierra encima. Su mensaje era claro: arrepiéntete y Dios te restaurará. Pero no entendía que Job no había pecado para merecer tal castigo. El problema de estos tres hombres fue querer defender a Dios sin conocer su corazón. Hablaron mucho de justicia, pero no entendieron la misericordia. Y es aquí donde muchos creyentes fallan hoy. Conocen versículos, pero no conocen al Dios vivo. Job, en medio de estas acusaciones, mantuvo su integridad. Se defendió, clamó por justicia y dejó claro que su sufrimiento no era fruto de un pecado oculto. Aunque él me matare, en él esperaré, pero defenderé delante de él mis caminos.
Job 13:15. Esa declaración es oro puro. Job no negó a Dios, pero tampoco aceptó culpas que no le correspondían. Nos enseña que está bien cuestionar, expresar dolor y buscar a Dios con sinceridad, aun cuando el mundo te juzgue. Su fe no era sumisión ciega, sino amor consciente, y esa fe sería el principio de su restauración. Después de cada discurso hiriente de sus amigos, Job no se quedó en silencio. Él respondió, no desde la arrogancia, sino desde el dolor profundo de quien solo buscaba entender a Dios. Más pesada es mi tristeza que la arena del mar. Job 6:3 exclamó, ¿te das cuenta? No estaba en rebeldía, estaba abrumado. Su alma no pedía riquezas, ni salud, ni venganza, solo comprensión, solo una respuesta. ¿Por qué? ¿Qué sentido tenía tanto sufrimiento? Como muchos de nosotros, Job deseaba saber si había un propósito, si Dios realmente lo veía, si su dolor tenía algún valor a los ojos del cielo. En sus respuestas, Job no ocultó su desesperanza. Incluso llegó a decir, «Oh, si me pesasen mis quejas, serían más pesadas que la arena del mar». Job 6:2-3. Y luego, en una de sus frases más impactantes, clamó, «Déjame, pues mis días son vanidad». Job 7:16. Palabras crudas, sin filtros, pero llenas de honestidad. ¿Sabes qué tiene de especial todo esto? Que Dios no lo reprendió por hablar así, no lo castigó por ser humano. Al contrario, registró cada palabra en su palabra eterna. Porque Dios no quiere máscaras religiosas, quiere corazones sinceros. Job hablaba desde las entrañas y eso toca el cielo. Job también cuestionó la justicia divina. Se preguntaba por qué los impíos prosperaban mientras él, siendo justo, sufría. ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Job 21:7. Esta es una de las grandes inquietudes del alma humana. ¿Por qué parece que a los malos les va bien? ¿Por qué los corruptos triunfan mientras los fieles lloran? Job no tenía las respuestas, pero tenía algo más valioso: el coraje de preguntarle directamente a Dios. Y eso, amigo, es fe, porque los que dudan sin fe huyen, pero los que dudan con fe claman. Aún en medio de sus preguntas, Job declaró una de las frases más poderosas de toda la Biblia. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Job 19:25. ¡Qué declaración! En medio de la oscuridad, su alma encontró un punto de luz. Él no entendía el porqué del dolor, pero sí sabía en quién confiaba. No tenía respuestas, pero tenía esperanza, y eso lo sostuvo. No una esperanza vaga, sino una convicción. Dios no lo dejaría en el polvo. Esa es la fe que resiste, que sobrevive, que brilla incluso en la tormenta. La fe que Satanás no puede apagar. Job se mantuvo firme, no porque fuera más fuerte que los demás, sino porque había cimentado su vida en Dios antes de la tormenta. Sus respuestas, aunque llenas de dolor, fueron auténticas. Y con cada palabra nos enseña que la fe verdadera no teme al cuestionamiento, porque está basada en la confianza, no en la comodidad. El diálogo con sus amigos continuará y las heridas seguirán abiertas, pero Job ya comienza a dar señales de que, aunque su cuerpo está débil, su espíritu todavía busca al Dios de la Biblia. Ese Dios que no lo abandonó, aunque el silencio pareciera eterno. Mientras Job y sus 3 amigos seguían enfrascados en una conversación estéril, una nueva figura emergió. Elihu, hijo de Baraquel, joven en edad, pero ardiente en espíritu. Hasta ese momento había guardado silencio por respeto, ya que en la cultura hebrea los mayores eran los primeros en hablar. Pero al ver que ni Elifaz, ni Bildad, ni Zofar habían logrado consolar ni comprender a Job, Elihu no pudo callar más. Estoy lleno de palabras y me apremia el espíritu dentro de mí. Job 32:18. A veces Dios levanta voces inesperadas.
jóvenes, humildes, discretas, para traer luz donde otros solo han sembrado juicio. Elihú no vino a reprender como los otros. Su enfoque fue diferente. Reprendió a Job por justificarse a sí mismo en lugar de a Dios. Job 32:2. Pero también reprendió a los amigos por no poder responderle y aún así condenarlo. Era alguien que no se conformaba con las explicaciones tradicionales. Dijo algo crucial: no son los muchos años los que hacen al sabio, ni los ancianos los que entienden lo justo. El Espíritu de Dios en el hombre es el que da entendimiento. Job 32:8-9. ¡Qué verdad tan olvidada! No basta con experiencia o religión. Es el soplo de Dios, el Espíritu Santo, quien da discernimiento real. Elihú presentó una visión más equilibrada del sufrimiento. Explicó que Dios puede usar el dolor como un instrumento de corrección y enseñanza. Dios habla de una y otra manera, pero el hombre no entiende. Job 33:14. A veces, las pruebas son gritos de misericordia, no castigos. Él dijo que Dios permite el quebranto para salvar al hombre de caer en el hoyo. Lo puedes ver. ¡Qué perspectiva! No todo sufrimiento es castigo. Algunos dolores nos despiertan del letargo espiritual. Elihú no negaba el dolor de Job, pero sí lo invitaba a reflexionar. ¿Y si esto es parte de un proceso mayor que tú no entiendes aún? Además, Elihú defendió la justicia de Dios con vehemencia. Dios no hará injusticia y el Omnipotente no pervertirá el derecho. Job 34:12. Él afirmaba que aunque no comprendamos sus caminos, Dios siempre actúa con justicia. No desde la tiranía, sino desde una sabiduría infinita. Y esto es clave. Muchas veces exigimos a Dios explicaciones, como si Él nos debiera respuestas. Pero Elihú nos recuerda que Dios es soberano. Él no es un empleado que responde a nuestras demandas, sino el Rey de Reyes, que obra con propósito, incluso en el silencio. Elihú también habló del poder transformador del arrepentimiento. Dijo que si el hombre se vuelve a Dios, confiesa y abandona el mal, entonces Dios le mostrará su favor. Job 33:26. Es decir, el dolor puede ser el principio de la redención. Aunque Elihú no tenía todas las respuestas, su discurso preparó el camino, porque después de él ya no hablarían los hombres, hablaría Dios. Y esa intervención divina no vendría como un susurro, sino como un torbellino. Y entonces, en medio del silencio que quedó tras las palabras de Elihú, sucedió algo que ninguno esperaba. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino. Job 38:1. No vino con una voz suave, ni con un mensaje reconfortante. Dios se manifestó con poder desde un torbellino, como lo había hecho antes con Moisés y Elías. Y no fue para explicar el sufrimiento, ni justificar su silencio, sino para hacer preguntas que revelaban la pequeñez del hombre ante la majestad del Creador. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Job 38:4. Cada pregunta era un eco que sacudía el alma. Dios no estaba humillando a Job, estaba despertando su espíritu. El discurso de Dios se extendió por capítulos y en ningún momento explicó por qué permitió el sufrimiento. En vez de eso, habló de la creación, de los mares, del relámpago, de los animales salvajes. ¿Por qué? Porque Dios quería mostrarle a Job que el universo es más vasto, más complejo, más perfecto de lo que podemos imaginar, y que si Él cuida de la cabra montés y del avestruz, ¿cuánto más cuida de un hombre justo que sufre? Job 39. No necesitamos entender para confiar. Ese es el secreto que muchos no comprenden. La fe no requiere certezas, requiere confianza. Luego, Dios habló del Behemoth y del Leviatán, criaturas colosales, misteriosas, indomables, para mostrar que hay fuerzas que solo Él puede gobernar. Job 40:41. ¿Y si el dolor es una de ellas? ¿Y si la prueba también es una bestia?
que solo Dios puede domar. Job comprendió que su error no fue pecar, sino pensar que podía comprenderlo todo. Y así, en una de las declaraciones más poderosas de toda la Escritura, Job dijo: «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». Job 42:5. Eso es revelación, eso es transformación. Job no solo recuperó cosas, ganó visión espiritual. Y fue entonces, en esa postura de humildad, que Job se arrepintió. En polvo y ceniza, Job 42:6. No porque hubiera blasfemado, sino porque entendió que su conocimiento de Dios era superficial. Ahora, tras la tormenta, conocía al Dios verdadero, al Dios que no cabe en fórmulas religiosas ni en juicios apresurados. Y fue ahí, en el quebranto, no en la riqueza, que Job fue restaurado. Dios reprendió a los amigos por no haber hablado con verdad como Job, y le pidió que orara por ellos. Mira esto: aquel que fue herido injustamente ahora intercede por sus acusadores. Qué imagen tan poderosa del perdón, qué reflejo tan hermoso del carácter de Dios. Al final, Job fue bendecido con el doble de lo que tenía. Vivió 140 años más y vio a sus hijos hasta la cuarta generación. Pero lo más importante no fue la restitución externa, fue la revelación interna. Job descubrió el secreto que muchos ignoran: que la fe más pura nace en la oscuridad, que Satanás puede quitarte todo, menos tu fe, si está anclada en Dios, y que cuando permitimos que el sufrimiento nos lleve más profundo en la presencia divina, lo que recibimos es mucho más que respuestas. Recibimos a Dios mismo. ¿Alguna vez sentiste que tu fe estaba a punto de quebrarse? ¿Que Dios guardaba silencio justo cuando más necesitabas una respuesta? Entonces, cuéntanos, ¿qué parte de la historia de Job más tocó tu corazón? Queremos leer tu testimonio en los comentarios. Este canal es una comunidad de fe. Si este video te habló, no te vayas sin suscribirte y activar la campanita. Eso es lo que mantiene vivo este contenido que transforma vidas. Y sí, hay mucho más por venir. Haz clic ahora mismo en el video recomendado que aparece en tu pantalla, porque ahí vas a descubrir otra verdad bíblica que muchos ignoran y que Satanás no quiere que conozcas. Nos vemos en el próximo video con Fe Javier.